El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que bajas y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Hoy celebramos en la liturgia el santo nombre de Jesús. ¿Cómo le vamos a poner o cómo se le va a colocar al niño? Jesús será su nombre, ¿verdad? Que significa el Emmanuel, que es Dios en medio de nosotros. ¿Y qué es predicar a Jesús? Porque si Jesús ya significa Dios en medio de nosotros, Dios que está entre nosotros, es Dios que pasa por nuestra vida. Y cuando Dios pasa por nuestra vida, algo tiene que dejar, algo tiene que hacer. Si un río se sale y pasa por nuestra casa, algo hace. Se lleva algún mueble o se inundan ciertas cosas, pasa algo. Si un temblor pasa por nuestra casa, pues algo hace, se agrieta alguna pared. Si las lluvias estas tan fuertes que hubieron días anteriores o esos vientos que tiraron algunas láminas, algo hizo, ¿verdad? Jesús mismo que pasa por nuestra vida, algo tiene que hacer. Y ese algo que ha hecho es lo que se cuenta. A eso se le llama testimonio. Yo testifico porque soy testigo de que aquello que pasó por mi vida hizo algo. Como la señora que le arrebató las láminas, el viento. Lo dice, no se queda callada. Lo dice, me quitó las láminas. Pero algo pasó. Y hoy el Señor, a través de su santo nombre, nos invita a nosotros a dar testimonio. ¿Pero quién? Juan Bautista dice, bueno, este que va ahí es el Cordero de Dios. Y lo identifica así, el Cordero que quita el pecado del mundo. Este es, al final dice, el Hijo de Dios. En los primeros siglos de la Iglesia, todo mundo quiso conocer a Jesús y dar su propia razón, su conocimiento. Los gnósticos, por ejemplo, los gnósticos que surgen en el siglo I y II, y sobre todo en el siglo I, los gnósticos hablan del conocimiento de Jesús. Gnosis en griego significa conocer, ¿verdad? Conocer. Entonces el gnóstico quiere creer el conocimiento completo. Yo conozco a este Jesús. Entonces voy a predicar a quien conozco. Pero el gnosticismo
no iba de la mano con el cristianismo, o no va de la mano con el cristianismo, porque todavía el gnosticismo puede surgir ahorita, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? El gnóstico decía, es un maestro, es uno que enseña. Yo voy a revelar a ese Jesús que conozco. Es un buen maestro en medio de 20 maestros que hay, de muchos maestros. Este es un buen maestro. Hasta es el mejor maestro. Este es un gran hombre, hasta es el mejor hombre. Eso se podía pensar. Pero eso arrebataba lo que hoy se celebra. Arrebataba lo que dice San Juan. Es el Hijo de Dios. ¿Cómo predicamos a Jesús nosotros? Porque si lo predicamos como el gran profeta, como los gnósticos, como el gran maestro, como el gran hacedor, pues podríamos decir, este es un filántropo, ¿verdad? Este es un hacedor de cosas buenas. Y Jesús no es eso. O no solamente es eso, pues para entenderlo mejor. Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios encarnado. A ese es al que predicamos. Eso es lo que el cristianismo ha predicado. Pero hoy por hoy todavía sigue habiendo algunos gnósticos, ¿verdad? No, yo voy a la iglesia. ¿O para qué voy a ir a la iglesia si yo estoy bien? ¿La iglesia qué me va a dar a mí? ¿Para qué voy a estar haciendo eso si yo estoy bien conmigo mismo? Dios al final me ve, con que sea bueno, no mate ni robe, ahí ya yo estoy bien. Miren, un pensamiento gnóstico. Usted viene a la iglesia porque busca la salvación. Ah, es que hoy la misa no estuvo bonita porque el padre no predicó bonito. Un pensamiento gnóstico. La misa estuvo hermosa porque Cristo se reveló y se dio a usted en la Eucaristía. Porque usted no viene buscando una palabra de consuelo, viene buscando al Cristo que salva. Ay, es que el padre tal no me confesó bien porque solo me dijo, vaya, que Dios lo bendiga y que le vaya bien. ¿Ah? ¿Pero qué buscaba usted en la confesión? Que le sobaran la cabeza y le dijera, vaya pues, mamadita, ánimo con eso, lloremos juntos. ¿Qué busca usted? ¿Busca al Cristo Salvador o busca al Cristo buenón? Porque esa es la diferencia entre el cristianismo y el gnosticismo. El cristianismo está seguro de lo que se está haciendo, ¿verdad? Me arrodillo ante la presencia de Dios porque sé que está Dios. Y sé que ahí está Cristo al que yo sigo, mi Salvador. El nombre de Jesús entonces revela quién es Él. El dulce nombre de Jesús revela quién es Él. No es un héroe, no es un gran hombre, no es uno de los más grandes de la historia, no es un Abraham Lincoln, por ejemplo, ¿verdad? Ni un Mahatma Gandhi, ¿verdad? Ni siquiera un San Juan Pablo II, no. Es Dios. Y por eso en el cristianismo predico la misericordia de Dios, la grandeza de Dios. Y Juan da testimonio. Hoy hemos pasado las fiestas de Navidad. ¿Qué testimonio puedes dar tú de estas fiestas de Navidad? Bueno, estamos pasándolas litúrgicamente, pero me refiero a las noches del 24, 31 que nos reunimos en familia o con amigos.
Ahora que regresas a tu trabajo, ¿qué testimonio das de la Navidad? ¿Qué experiencia has vivido en la Navidad? ¿Qué te ha dejado cristianamente la Navidad? ¿Hablas de eso en tu trabajo, en la oficina, en el campo? ¿O simplemente el Jesús histórico? Pues sí, dicen que nació, hicimos por ahí un nacimiento y se acabó. Hoy el Señor nos invita a que nosotros descubramos la grandeza del Hijo de Dios, la grandeza de Jesús. Y este Jesús que es Dios. Y por eso no puedo evitar, no puedo irme fuera de sus sacramentos, no puedo irme afuera de su iglesia, no puedo irme afuera de lo que Él mismo hizo, porque es Dios quien lo realizó. No es el cura tal, ni el obispo tal, no, es Dios. Es Dios, si yo no entiendo eso, me pierdo. Y al final no le sirvo a Dios, sino le sirvo al hombre. Nosotros entendemos en el cristianismo que para llegar a la salvación hay que pasar por la cruz. Porque solo, lo dice el mismo Jesús, solo bajándose es como Él nos eleva y nos hace grandes. Y nuestra vida tiene que ser esta entrega. Pero es que a mí me gustaría, no es lo que te gustaría a ti, es lo que quiere Dios. Porque ahí perdemos el horizonte. No lo que te guste, lo que Dios quiere. Y si yo descubro que Jesús es el Señor de mi vida, es el Señor de mi tiempo, es el Señor de mi trabajo, es el Señor de mi familia, voy a dejarme escuchar por Dios. Voy a escuchar a Dios y voy a obrar conforme Él me lo pide, no como a mí me apetece. Es que esto me incomoda. Ah, bueno, vea que eso no es de Dios. Hablaba con un amigo sacerdote y me decía, estoy un poco incómodo, o estaba un poco incómodo, porque hace 5 años, me decía él, el obispo me cambió a una parroquia que yo creía que no era justo, y me sentí incómodo. Te cuento que hasta me peleé con el obispo, y no es de esta diócesis para que no vayan a estar pensando los nombres de los padres. Pero mira, Neil, me dijo, hoy entendí que era lo mejor para mí. Me la he pasado súper bien. He aprendido tanto de esta gente que al principio me caía mal y no quería estar ahí. Pero han sido mi escuela. No es lo que tú quieras, es lo que Dios quiere. Pero si yo no entiendo a Jesús como Dios, voy a entender a Jesús como patrón. Y entonces me voy a enojar con Jesús porque a mí me gustaría tal persona, pero no. A mí me gustaría esto, pero no. Pero a mí me gustaría aquello, pero no. Entonces se nos acabó la divinidad. Se nos acabó la divinidad. El dulce nombre de Jesús celebramos hoy. Y el nombre de Jesús significa Dios con nosotros. Que el Señor nos ayude a entender esto, porque si no nos perdemos y dejamos de ser cristianos para ser gnósticos. Que el Señor nos ayude, porque nos pasa a todos. A mí me ha pasado y a todos nos pasa. Perdemos de repente el horizonte y tenemos que regresar al cristianismo. No, si eres tú, Señor, el que rige mi vida, eres tú el que camina por mi vida.
Que el Señor nos ayude a entender esto, porque nos ilumina. Y cuando nos ilumina, somos felices y aprendemos. Que así sea.